facebook.com/ecomedios1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos de vuelta con Al Derecho y al Revés. Primer programa del año, feliz año para todos, Alfredo. Igualmente nos sentimos de nuevo acá en casa. Tercer año, son 3 años consecutivos en donde esto empezó como un chiste, lo decimos siempre, empezó como una broma y todavía existimos y nos llevamos más o menos bien. Más o menos, digamos la verdad. Nos llevamos muy bien. Por suerte y cada vez mejor. Y nada, y nos gusta lo que estamos haciendo. Quizás deberíamos hacer un poco más, deberíamos trabajar en serio también un poco. No este tipo de cosas, pero bueno. Esta es la única parte divertida del programa, porque después empezamos a hablar de nuestros temas y no se ríe nadie. Los temas son re aburridos, pero señores, una cosa, este año vamos a cumplir dentro de poquito 100 programas, no solo día 2 de abril. El 2 de abril, vos ya hiciste la cuentita, el 2 de abril estamos de festejo, así que invitamos, vamos a traer... vamos a tirar el programa por la ventana. Nos vamos a disfrazar, vamos a traer... Total, no nos ven. Cantar también. En directo no nos ven, pero ojo que en el YouTube sí nos ven. Ese es el problema, queda la huella. Y nada, un año especial. Año especial en muchos aspectos. Un año político, donde todo va a estar muy afectado y muy incidido por la política. Un año electoral, donde, bueno, ni hablar la economía, que es el tema de hoy, que va a estar impactado de una forma que creo que ni los economistas saben cómo, pero después vamos a tratar de acercarnos a eso. Y nada, y en lo judicial, que sí es el tema nuestro de fondo, bueno, ni hablar. Día a día, ya muy hoy, intenso. Hace un rato escuché que la noticia de que resulta que el contador de la familia Kirchner se decidió presentarse como arrepentido. Está en Comodoro Pi, sondeando con su abogado la cuestión. Con respecto a cuál de las causas, ¿no? Porque en principio lo está haciendo en la causa que lleva el juez Bonadío, que es la causa de los cuadernos, donde él tiene un rol como asesor de Daniel Muñoz y su viuda. Alejandro, ¿sabes qué? Es el contador, es el tipo histórico, que conoce absolutamente todas las maniobras que hizo el matrimonio desde muchos años antes de que sean presidentes, o sea, de la época que fueron gobernadores. Ahora, déjame que en ese sentido te voy a pasar un aviso. Un aviso absurdo, vos me vas a decir. ¿Cómo voy a dar yo una noticia de diciembre del 2009? Y quiero comentarla, y no te pongas colorado, porque el 27 de diciembre de 2009, en el diario Clarín, bajo el título "Un ex perito de la Corte cuestiona el informe que ayudó a los Kirchner", Alfredo Popritkin, que intervino como amicus curiae con su organización a la que pertenece. Que es un homónimo, no soy yo. Eso no eras vos. No. Había que animarse en el 2009 a presentarse ante el juez Ollarvide en la causa de enriquecimiento ilícito a la expresidenta y la presidenta de ese momento, Cristina Kirchner, para plantear que el sobreseimiento que se venía y finalmente se vino era una cosa absurda que no tenía pies ni cabeza. Bueno, Alfredo y la organización Contadores Forenses lo hicieron, y este artículo de Clarín del 27 de diciembre del 2009, que no lo pudimos conmemorar en diciembre porque no teníamos programa, de manera que yo creo que son las cosas que hay que destacar, porque ¿quién era el perito de parte que hizo toda la pericia para los Kirchner en esa causa? Era justamente Víctor Manzanares. Hoy en prisión, ya lleva más de un año en la cárcel. Y claro, el hombre ya está un poco cansado de ser el pato de la boda, porque resulta que él está preso y su jefa, bueno, anda por allí, y no solo anda por allí, sino que se quedó absolutamente con buena parte del botín, por decirlo de alguna manera, y además se postula.
seguramente se va a postular, o probablemente Ahora, se va a postular. ojo, Manzanares también merece sus elogios, ¿no? Porque yo creo que los dos destacados economistas que nos acompañan y que ya vamos a presentar, no podrían imaginar ni pronosticar siquiera números tan extraordinarios como los que él logró para los Kirchner en el periodo investigado en esa causa, ¿no? Crecimiento de 500% del patrimonio sobre la base de plazos fijos a tasas entre 5 y 15 veces mayores que la de mercado. Aparte, pusieron en práctica absolutamente todas las artimañas existentes e inventaron otras sobre lavado de dinero que se les pudo haber ocurrido en aquel momento. Algunas muy sonzas, pero otras bastante rebuscadas. Lo cierto es que, bueno, aquí tenemos, y si querés entramos en las presentaciones de hoy, tenemos a dos excelentes economistas que nosotros quisiéramos que se peleen entre ellos. Sí, tal cual. ¿Cómo lograrlo? Seguramente vos le sacaste previamente a cada uno un secreto de la vida personal del otro, cosas de pincharlos. No llegamos a tanto. Si piensan igual y están en la misma línea de pensamiento y la misma ideología, no nos sirve. Nosotros queremos que nos digan la verdad hoy. ¿Qué va a pasar con la economía? Bueno, déjame ¿Va a aguantar? ¿Cómo se llaman? Los presento rápidamente. Dale. Guillermo Rosenbursel, prestigioso economista, profesor de la facultad en la UBA, en la Universidad de San Martín, con la larga trayectoria internacional como consultor también. Perdón, por la imagen, Guille. A quien, por supuesto, ya nos visitó el año pasado y no puedo ocultar que lo conozco hace muchísimos años. Tengo una amistad personal con él, pero es un hombre que, por ejemplo, tiene un muy interesante artículo escrito en Clarín este mes. Habitualmente colabora en Nación, en Clarín, en los medios más destacados. Diego Coats, ya estuvo con nosotros estuvo el año pasado con nosotros. ¿No? Diego Coats es el director ejecutivo de la UIA. Es otra generación de economistas, hagamos esa distinción, porque el tema generacional también es interesante de ver. Economista jefe también, entiendo, cumple el rol en la Unión Industrial Argentina. Un hombre con grandes responsabilidades a nivel de asesoramiento y de conducción de la actividad económica, nada menos que en la principal central industrial argentina. Un sector bastante castigado en todos estos últimos años. Bueno, es un sector tan castigado que el título de las notas que le hacen a Diego en Clarín y Nación últimamente se refieren justamente a una década perdida para la industria. Diego, arranquemos con eso en perfil bajo. ¿Una década perdida? Primero, un placer estar acá, Fredo, Ale. No creo que polemice mucho con Guillermo, es algo que sea hincha de Gimnasia de La Plata, digo, ¿no? Que es la TV de agua, así que... Bueno, algo es algo. No, él es cuervo, no hay mucho riesgo. Así que estamos bastante... la industria va a terminar este año, el año pasado terminó con un nivel de producción 10% más baja que era el 2011. El 2011 fue el año de mayor producción de la industria y el PBI de la historia argentina, y en los mismos niveles que el 2008. Pues a veces hablamos de una década perdida, y cuando uno habla de agenda industrial y de valor agregado, porque hoy industrial es alimentos elaborados, industria tradicional, textil, software, algunos sectores basados en el conocimiento más de intangibles vinculados a la industria, uno siempre entra en la agenda coyuntural, pero sobre todo en la estructural, porque en ese país invertir a largo plazo y que ampliar los horizontes de inversión y demorar en amortizar ese capital que se hunde requiere políticas que traspasan los gobiernos de turno. Entonces, por eso cuando uno entra en la industria hay que correrse a veces la coyuntura, que sabemos que ahora es muy, muy difícil, y discutir los temas de estructura, ¿no? De largo plazo. Ahora, ¿por qué decís que no hay política industrial? Porque ese es algo que pega, ¿no? Uno tiene la sensación, nosotros que por supuesto no somos economistas, venimos machacando, y con nuestros invitados también, sobre el tema de la falta de políticas de Estado, de grandes acuerdos que permitan tener algún grado de previsibilidad. Ahora, llevamos dos gobiernos muy distintos en estos 10 años. Y ustedes plantean que no ha habido nunca una política industrial. A ver, primero hay que entender que la política industrial es integral, la política industrial, además de obviamente lo que tiene que hacer un ministro de producción o los diferentes ministros de producción de las provincias, tiene que ver con la política macroeconómica, la política de inserción internacional, la tecnología, la educación, el sistema tributario, Es decir, cuando uno habla de política industrial habla de integralidad de los incentivos.
en la gestión del gobierno anterior, desde que se puso el cepo cambiario, era permanentemente evitar corridas cambiarias y con los pocos dólares que había poder no entrar en un default, que después es un tema del default técnico y demás. Entonces era imposible pensar en largo plazo de políticas productivas en esa agenda macro tan complicada y con tantas regulaciones. Y en el actual gobierno, después del 2016 muy difícil, en el 2017 que parecía que la economía empezó a levantar, en la industria un poco menos, y que se podía empezar a diseñar una mirada más a largo plazo, los errores incubados en el 2017 terminaron en un 2018 sumamente complicado, con todos los números en materia de inflación, actividad de empleo que estamos viendo en estos meses, ¿no? Ahora, y perdóname que le doy el juego a Guillermo, porque él está planteando justamente en su artículo más reciente que la situación en perspectiva es sumamente complicada, que el acuerdo base con el Fondo Monetario Internacional está sustentado en un decrecimiento del consumo, que es la mayor parte del PBI argentino, y todo eso obviamente va a repercutir en forma todavía más negativa hacia la industria. Sí, efectivamente. Ahora, Ale, cuando vos decías que estoy participando en los medios más prestigiosos, este es el más prestigioso. Contratado. ¡Qué grande! Vas a venir toda la semana. Te dije que había que discutir el Cayet antes, te lo Así dije. Que espero que a ver cómo te la vas a arreglar, Diego. haya algún tipo de reconocimiento. Se emocionó tanto que tiró el vaso con el agua. Y menos mal que era agua nada más, ¿no? Grande Gerardo. Bueno, un gusto también estar con ustedes. El nuestro, sí. Sí, yo planteé eso, digamos, no es ningún misterio, el propio memorando del fondo lo plantea, ¿no es cierto? La caída en el 18 y la caída en el 19 va a ser mayor en el consumo agregado que en el producto, digamos. Entonces, porque si hay alguna recuperación hacia el segundo semestre, va a estar basado en la actividad primaria fundamentalmente, y en las exportaciones, no en el aumento del consumo, que eso quiere decir que desde el punto de vista de los niveles de bienestar de la sociedad en general y de los sectores medios y bajos, este año va a ser muy duro, y además eso posterga hacia adelante, hacia un futuro indefinido, las principales decisiones de inversión, ¿no es cierto?, de todos los sectores, yo te diría, no solo de la industria, ¿no? Así que yo justamente estoy pensando en mi próximo artículo periodístico, justamente plantear que un ajuste sin una estrategia de crecimiento de largo plazo, algunos orientaciones, por lo menos este mismo año, se come a sí misma, digamos, porque un ajuste sobre la base de la recesión es insostenible, digamos, ¿cierto? En términos estrictamente fiscales también, ¿no es cierto? Ni que hablar en términos sociales, etcétera. Así que política industrial yo la considero en sentido amplio, no solo en el sentido que dijo mi colega, de que tiene que ser integral, no solo políticas sectoriales, sino también macroeconómicas, tributarias, etcétera, sino que yo enfatizo mucho que hoy en día yo hablaría de políticas productivas. En el mundo política industrial se entiende, por lo menos en el mundo anglosajón, industry es actividad, no es industria manufacturera, y las políticas tienen que ser políticas productivas, ¿no es cierto? Hoy ni la industria ni ninguna tiene una coronita especial, no hay bala de plata. Pero sí la tiene el agro. No, bueno, el agro, ¿no? El agro tiene, el agro yo pienso que tiene pero que ser... mirándolo de afuera, ¿no parece que hay alguna suerte de desequilibrio entre los distintos sectores? Bueno, mucho desequilibrio, sí. El agro. Pero ¿cuál es el... ¿a qué apuntás, digo? No, yo lo que digo es que justamente un poco coincidiendo con Diego, lo que decía antes, que no existe una política, esto es grave, ¿no? Me parece que en un país donde se supone que estamos medianamente organizados,
No se supone mal, sí. Bueno, se supone mal, o que por lo menos tendremos que tener un plan, donde, aunque sea un plan para justificarnos ante el Fondo Monetario, ¿cómo es que no existe una perspectiva de mediano plazo, digamos de corto plazo, de 2 años, de 1 año, acerca de qué es lo que le estamos proponiendo a la industria? ¿Qué? ¿Castigarlos con más impuestos? ¿Esta es la política? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se logra que la pequeña empresa, la que emplea más cantidad de personal, la que demanda mayor cantidad de mano de obra, de alguna manera se mueva y se movilice y no esté despidiendo pensando en despedir? ¿Cómo se hace para que en una negociación en donde, bueno, están por ahí un empresario en el Ministerio de Trabajo o en un juzgado laboral, de pronto se encuentre con indemnizaciones a pagar de millones de pesos cuando no tiene ni siquiera para pagar la quincena del mes o de la semana o de los días o los sueldos o el aguinaldo, lo que viene por delante? Sí, son cosas que parecen que no están mínimamente pensadas para generar incentivos para que esta industria... Yo un poco me extendí, pero yo quisiera, me gustaría que vayamos un poco por ese lado, porque me parece que esto es lo que le preocupa a la persona que nos esté escuchando en este momento, porque yo no veo que haya nada al respecto, sin ser, por supuesto, nosotros economistas. Yo soy contador, soy de la rama de la ciencia económica, pero esto lo vemos a diario, es un enorme problema. Y ni hablar con respecto al Fondo Monetario Internacional, si hoy se está hablando de un default en la medida que se tenga que hacer frente, y creo que esto está en tu artículo, Guillermo, si tendríamos que hacer frente a rajatabla, me parece que es la palabra que vos utilizás, al pago de los compromisos contraídos, llegado el momento, ¿no? Es decir, esto es insostenible, me parece ilógico. Por supuesto, ustedes no son los responsables, pero como economista por ahí le encuentran mejores respuestas que la que nosotros estamos avisorando, ¿no? Sí, yo primero no quiero tirar bombas, no diría que el default es inevitable, digamos, ¿no es cierto? Depende de un montón de factores que no se pueden prever, digamos, ¿cierto? De cómo evolucione la actividad económica mundial, de cómo evolucionen los mercados financieros y la tasa de interés. Fíjate que Estados Unidos nos dio una sorpresa favorable por el lado de la Reserva Federal, que cambió su perspectiva sobre la evolución futura de las tasas de referencia de los fondos federales, y eso alivia al mundo en desarrollo y a la Argentina. Como consecuencia de eso bajó fuerte el riesgo país, sigue siendo muy alto, pero eso descomprime alguna cosa, y no es impensable que en algún momento los mercados financieros internacionales se reabran. En fin, hay un montón de variables. Estamos ciertamente en una situación de filo de la navaja, y los caminos para la Argentina, digamos, de alguna manera se bifurcan, digamos, o las cosas empiezan a ir bien y encarrilamos hacia... O sea, hay dificultades enormes, digamos, o si tropezamos nos podemos caer ¿Son simples dificultades? No, son graves dificultades. Dificultades graves. ¿Y una dificultad grave está muy lejos de un posible default? No quiero dar un porcentaje. No te quiero comprometer, pero me parece que el paso siguiente, salvo que uno diga, bueno, no vamos a pagar, vamos a refinanciar, vamos a buscar otro mecanismo, qué sé yo. No estamos tan cerca de una situación como esa. Yo creo que, bueno, hoy en día la deuda neta del sector público no supera el 34-35% del producto, no es una cosa inmanejable. No tenemos un problema de solvencia desde ese punto de vista, y la deuda externa. Tenemos un problema de liquidez muy serio, digamos, que se puede transformar en el problema de solvencia porque tenemos los mercados financieros cerrados, digamos. Claro. Pero si el fondo sigue financiando, si una buena cosecha como desde hace 30 años se nos da, eso te demuestra, por un lado, que la economía argentina sigue siendo de una simpleza, en el mal sentido de la palabra,
tremenda, digamos, que depende de las cosechas como desde los años 30. Pero por otro lado, en este contexto te puedes sacar de esta situación tan peligrosa de iliquidez. Yo les hago una pregunta a los dos, ¿no? Que me parece crítica, porque es lo que finalmente se impuso en la agenda y se discute todo el tiempo. Pero déjame solo una cosa. A mí lo que me preocupa más no es si vamos a tener default o no vamos a tener default. Lo que me preocupa más es que este gobierno termina con un producto per cápita más bajo que el que terminó el gobierno de Cristina, que fue un gobierno malísimo, digamos, donde el producto per cápita había estado cayendo ya, digamos, ¿no es cierto? Termina con una caída del consumo impresionante, con una tasa de inflación muy alta y sin ningún cambio productivo significativo, digamos, ¿no es cierto? Más allá de que entremos... Quiero correr un poquitito, ir en una dirección. Se está planteando muy fuerte que el déficit cero, que el equilibrio fiscal es la madre de todas las batallas en la economía. Hay muchos economistas que lo plantean y muchos economistas que tienen mucha prensa. Estoy pensando en Expert, porque vos lo planteabas, Alfredo, lo venías escuchando cuando venías para acá, pero no es solamente Expert. Es como una idea predominante. No, pero ¿Qué piensan plan ustedes? Del fondo. Por eso, es el plan del fondo. ¿Es tan indispensable, no digo solamente el equilibrio fiscal, el déficit cero concretamente, tiene que ser una prioridad absoluta? A ver, el 70% de los países del mundo tienen déficit fiscal, no déficit. Ahora, el tema es que muchos tienen capacidad de endeudarse en moneda propia o moneda extranjera. Me parece que depende de cada país. Yo creo que, como hablábamos un poquito recién, Argentina tiene una presión tributaria alta y tiene una calidad del gasto público baja, ¿no? Que eso es un dato. Entonces, más que pensar en términos cuantitativos y de contadores, hay que pensar en términos estratégicos. Claramente hay que mejorar el perfil de cómo recaudamos y hay que intentar orientar un sistema tributario, primero para favorecer a los que menos tienen, porque el sistema tributario tiene que ser progresivo, y segundo para favorecer a los que invierten a largo plazo, es decir, a penalizar al rentista, ¿no? La rentista en términos de, si yo voy a especular, tengo que pagar una renta, independientemente de renta financiera, porque eso es mucho más complejo, hay que tener un mercado de capitales más alto, y si yo voy a invertir a largo plazo y agregar valor, tengo que tener facilidades. Hoy, por ejemplo, el sistema de IVA hace que a uno no le conviene agregar valor a las materias primas, porque esto es un poco técnico, pero voy acumulando saldos técnicos del IVA y con una tasa de interés altísima y que no puedo tomar crédito, muchos empresarios pymes de alimentos de repente van acumulando deudas al fisco porque el fisco no le devuelve parte del IVA. Pasan este tipo de inconsistencias para corregir. Yo creo que, y vuelvo un poco al tema de lo que decía Guillermo, hay capacidad de no entrar en default. Obviamente, si se cierran los mercados de deuda para siempre y no podés renovar la deuda, es muy difícil, pero no hace un año y medio teníamos los mercados recontra abiertos y tomamos muchísima deuda, tal vez de más, y ahora no podemos tomar nada de deuda. Hay un intermedio que es que vayamos pagando los intereses y podamos ir refinanciando la deuda, ¿no? Entonces pasamos de un péndulo a otro, incluso en un mismo gobierno. Yo creo que lo que sí tenemos que aprender es que las regulaciones no sirven para resolver el gran tema de Argentina, que es la falta de divisas para crecer. Cuando el país crece, necesita más divisas, más dólares genuinos, y generalmente esos dólares los terminamos consiguiendo con recesión y con ajuste económico, y sobre todo ajuste fiscal o salarial y de consumo. Con regulaciones no servía, y tampoco nos iban a sobrar dólares con reputación. En el 2016-17 decíamos, con buena reputación, no importa el turismo, no importa nada, porque va a haber lluvia de inversiones, la economía real, lluvia de exportaciones. Y la verdad que en este mundo... Buena reputación, vos decís, porque hay veces que la gente se pierde. La imagen del claramente país... Claramente G20 hacerlo en Argentina es muy importante, nadie lo va a negar, que es muy bueno tener buena reputación, porque la reputación en el mundo actual, en ningún mundo era con eso solucionar los temas, pero el mundo actual, que no es el mundo post caída del muro de Berlín, no es el mundo de principios de los 90, es un mundo complejo, donde está China, Estados Unidos, hay disputas por agregar valor, están discutiendo muchos temas recontra complejos que no vale la pena tenerlos acá. Claramente hay que hacer otras cosas para efectivamente generar inversiones genuinas en la economía real, en la actividad productiva y sobre todo exportaciones. Willy. Sí, yo quiero decir un par de cosas complementarias. En primer lugar, efectivamente, como dice Alejandro, Diego. Perdón, sí, ya le dije la otra vez, Alejandro. Diego, disculpa. Alejandro Sofos. Todos los países, la mayoría de los países del mundo tienen déficit, eso no es ningún espanto. El problema es la
la consistencia entre el déficit y la capacidad de financiamiento con cualquier empresa, digamos, ¿cierto? Argentina tiene que hacer un ajuste, el problema es el ritmo con que lo hace. Solamente para aclarar que el ajuste va a seguir, el déficit cero hoy es el déficit primario, digamos, ¿no es cierto? Claro, pero el déficit financiero, claro, que es el que necesitamos menos cubrir, es hoy menos 2,5, menos 3. O sea que si los mercados no empiezan a refinanciar, vamos a tener que tener superávit primario, no solo déficit, y eso es más complejo. Esto agrava, o sea, para el sí, oyente, porque acá hablamos... ¿qué significa? Que si a la situación económica, si le agregamos la deuda que tenemos que pagar y los intereses, resulta que estamos en negativo a pesar del plan. No es dramático eso. No, pero está bien, pero todo suma. Sí. Ahora, yo preferiría tener déficit no por intereses, sino primario, porque puedo invertir como consecuencia de las planes de infraestructura. Ligado a esto, ¿puedo una parte, digo, claro, porque parece que dependemos de los mercados. Digo, una parte importante de ese déficit se puede financiar con el ahorro genuino de los argentinos. Si uno apuesta a los plazos fijos, porque hay estabilidad cambiaria y una tasa de interés real, pero razonable. No digo que directamente los argentinos compren bonos del gobierno, los más sofisticados lo hacen en pesos, pero hasta hace mucho tiempo hay un mercado de deuda, del 2016, donde uno podía comprar bonos ajustados por inflación, donde uno podía incluso comprarle BAC, fondos de inversión en moneda local, y los propios argentinos, y hasta de afuera, financian en pesos a nuestro gobierno. Claro. Obviamente con el salto cambiable del año pasado, con la volatilidad que hay, obviamente apostar a ahorrar en moneda local, que es el gran desafío que tiene Argentina. Nosotros creo que tenemos de la macro un gran desafío, ahorrar en moneda local. Si no ahorramos en moneda local, país tiene poco sí, pero me parece que falta el factor confianza. Quiero hacerle una consulta a ver si estoy razonando bien. Hasta ahora del préstamo del Fondo Monetario creo que entraron 20 y pico de mil millones de dólares. No sé, 24, 25, exactamente. Una información del Banco Central, publicada por el Banco Central de la República Argentina, reciente o de hace poco tiempo, indica que han salido divisas del país durante, creo que el 2018, si no me equivoco, por una cifra muy parecida, también de 20 y pico de mil millones de dólares, en ese periodo de un año. Entonces, la pregunta es, ¿esto no es un indicador acerca de que no estamos haciendo las cosas necesarias para cuidar mínimamente el manejo financiero, no digo económico, pero el manejo financiero, como para que la plata de alguna forma se reinvierta o quede en el país? Porque así como entran, hay fuga de capitales por una cifra equivalente al préstamo del Fondo Monetario Internacional. Así como entró, se fue. Sí, la lectura encima se fue a dónde. Pero es al revés, digamos. Fuimos al fondo porque se nos estaba yendo la guita, ese es el tema. Bueno. Estábamos en una situación muy frágil, el gobierno no embocaba en cómo regularizar la situación. El tipo de cambio se atrasa, se genera una corrida espectacular, que era lo que pasaba también en la final de Cristina, que se corregía, entre comillas, con el cepo. Ahora ya no teníamos ni siquiera posibilidad de parar la salida con ningún cepo, y por eso fuimos a pedirle guita al fondo. Primero se nos fue la guita y después fuimos a pedirle, digamos, ¿no es cierto? En un mundo idílico, digamos, el préstamo del fondo es un puente para regularizar las cosas, digamos, ¿no es cierto? El tema es que es muy difícil regularizar. En el 2019 no va a ocurrir esto mismo. ¿Qué no va a ocurrir? ¿Qué cosa? Perdón. La fuga. Yo no dije que no va a ocurrir. Justamente, no. Yo creo que ese riesgo está, sin duda. Tampoco lo voy a profetizar, pero no porque no quiera desestabilizar, porque no sé, nadie sabe, la verdad es esa. El que venga y te diga, no, yo sé qué va a pasar, no es cierto. Los economistas podemos, yo no reniego de que uno tiene que hacer algún tipo de previsiones, pero las previsiones son muy condicionales, porque dependen de un montón de factores que no controla ni el analista, ni el gobierno,
ni los propios actores económicos nacionales. Entonces, mirá el clima, cómo te jodió cualquier proyección el año pasado. Terrible. El cierre al mercado, lo que pasa en la economía norteamericana, son factores, es lo que, para volver a Keynes, decía el maestro, digamos, ¿cierto? La incertidumbre económica y la incertidumbre en cualquier emprendimiento social, digamos, Ahora, social, tiene una incertidumbre irreductible, no la podés calcular con funciones de distribución de probabilidad. Ahora, vos hablas de incertidumbre, ¿no? Y uno piensa, yo no tanto en el concepto también un poco gastado ya de seguridad jurídica, porque se habla y se habla y se habla y como no pasa nada. La gente que quiere poner un mango en algo, dicho para el oyente en castellano básico, necesita tener alguna idea de que las reglas con las que la pone van a ser las mismas dentro de, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años, 4 años. Hay un horizonte, obviamente, cuantos más años mejor. ¿Hay alguna chance, más en un año electoral, Alfredo lo marcaba bien al principio del programa, un año electoral en el cual, en un país tan agrietado como la Argentina, se paran de un lado y del otro de la grieta, se tiran con todo y es el bien y el mal? ¿Hay alguna posibilidad de avanzar hacia algo previsible en la Argentina sin un acuerdo mínimo? A ver, yo, para hacer corto, una pregunta muy amplia. Primero de todo, a ver, la agenda de desarrollo es difícil, la agenda macro es un poco más fácil en el sentido de entender el problema. Si nosotros logramos en los próximos 5 años que el que apuesta al peso le gane a la devaluación, es decir, que todos los años sientas que tenés un poquito más en dólares y le ganes a la inflación, durante mucho tiempo, es decir, acá no es una cuestión de confianza, es una cuestión de previsibilidad macroeconómica. Esto es la primera base de que si el argentino no logra aplicar parte de sus excedentes y sus ahorros, el que tiene esa suerte, ahorros en moneda local, es muy difícil hacer macroeconomía. Por eso el 2018 fue tan difícil, porque uno tiene que entender que la previsibilidad cambiaria es fundamental, incluso para el que exporta, para el que ahorra. Eso me parece que es un tema. El segundo punto es que más allá de lo que estamos viendo hoy, hay mucha inversión en la Argentina, somos un país que finalmente tiene industria, agro, recursos naturales, ahora vaca muerta, entonces las empresas siguen invirtiendo, más allá de la capacidad, o sea, algunas van cerrando, está complicado el año, pero somos un país con tecnología, digamos, porque si no parece que también que estamos, incluso somos un país con democracia, con instituciones, mismo uno puede recorrer América Latina y los problemas que están pasando, en diferentes países. Entonces yo creo que la clave es cómo desplegamos en los próximos 4 años, y creo que este un año electoral es clave discutirlo, nuestro potencial productivo. Es decir, cómo desplegamos nuestro potencial productivo y cómo agregamos valor. Ahí necesitas acuerdo, por un lado, previsibilidad macro, y algunas políticas productivas. En un contexto de escasez fiscal y una reforma tributaria, bueno, uno tiene que esa escasez fiscal, cuando uno la aplica, aplicarla relativamente bien. Y yo creo que el gran desafío de Argentina, como te decía, en los próximos 4 años es, en el plano macroeconómico, y ahí lo junto con la industria, apostar a todos los sectores que puedan exportar más y que no dependen de los recursos naturales, porque el campo, si más o menos hacen bien los incentivos, va a andar bien. Cómo puedo generar nuevos sectores que exporten y cómo puedo ayudar a aquellos sectores que me ahorren dólares de servicios, algunos sectores industriales, porque como decía Guillermo, se vienen 4 años donde la ingeniería financiera va a ser muy sofisticado. Hay que generar dólares, pagar la deuda y tener un poco de crecimiento para mejorar el mercado de trabajo. Bueno, claramente es un desafío grande para toda la sociedad, ¿no? Tenemos que irnos a la pausa. Vamos a ir un corte, pero yo quería dejar planteado una pregunta así cortita para ambos, o quizás principalmente para Diego, que está como representante de la Unión Industrial, o por lo menos que conoce cómo piensan los industriales reunidos en esta entidad. La Argentina existe una economía en negro de aproximadamente 30 a 40% entre esos valores, tanto en lo tributario como en lo previsional, al menos sabemos que es así, y ni hablar de todo lo que mencionamos antes, la fuga de capitales y demás. Todo eso seguramente no le hace bien al país y además genera inequidades entre los propios industriales, entre los empresarios, porque uno paga, el otro no paga, y esto provoca problemas en la competitividad entre los distintos empresarios. La pregunta es, ¿esto se puede llegar a encarar? ¿Qué propone la UIA? ¿Hay alguna posibilidad que alguna vez de pronto se entre en un sentido inverso de
digamos, ir achicando ese negro, no digo eliminarlo de un saque, pero ir achicando esa actividad negra como para que de pronto haya más equidad y eso genere cierta posibilidad, bueno, digamos, de recupero. Pero vamos dejemos a dejemos a la gente que se preocupe. Después de la eso. Pausa le vamos a dar Hay muchos que se ponen nerviosos. Minutos para pensar la sencilla pregunta. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Estamos de vuelta, estaba lindo el tema porque estábamos hablando de fútbol, pero volvamos a lo que preguntó Yo quiero decir Alfredo. algo, que vos te hiciste el sota, pero dijiste que este año va a ser difícil y qué sé yo. Para los hinchas de Boca empezó muy mal, ¿no? Va. Yo no quiero opinar porque nosotros con Guillermo, como perdimos. tiene un cierto grado de paternidad por su pertenencia a los tipos esos que tienen la cancha ahí en la villa, ¿viste? Los que se quedaron sin cancha, los que tenían Carrefour. Eso. Pero con nosotros son... Señores profesionales, un poco de seriedad, este no es un programa de... Yo creo que acaba de subir el rating. Diego, ¿qué opinás? ¿Liquidamos el negro en un mes? A ver, el negro generalmente crece cuando la economía anda mal, digo, ¿no? Generalmente el negro está en pequeños establecimientos, en las pymes, porque tienen problemas de productividad, de escala, de tecnología, digo. Lo importante es cómo vos... A ver, para que se entienda, la industria le está yendo mal, la industria mediana, la grande y también la pyme industrial más formal. Y cuando se pierden esos trabajadores, que lo último se quiere perder, esas personas a trabajar al comercio, vendedores ambulantes, al servicio doméstico. Si una fábrica textil que anda mal y tiene gente en blanco en un taller, se va por ahí a un taller de la confección. Es decir, como que cuando hay desempleo se precariza el mercado de trabajo, el mercado laboral. Obviamente hay cosas para hacer, para mí. Nosotros tenemos un montón de medidas que tienen que ver con el financiamiento, la productividad, cambios en el sistema que tiene que ver con las construcciones laborales y demás, pero... Como te decía, la clave es que la economía crezca, que haya más empresas, que aumente la demografía empresarial, que haya federalismo. Ahora mismo yo te pregunto, ¿es cierto? La verdad que el tema del negro no lo resolvés bajando un impuesto, subiendo un impuesto, lo resolvés con crecimiento económico y con una mejora del sistema tributario. Ahora, ¿es cierta la verdad revelada que también se afirma de que si no modificás el régimen laboral argentino no hay manera de generar crecimiento en la producción? Yo creo que a ver, y esto podríamos hablar un montón. Hoy la industria y las actividades productivas están en medio de lo que es el cambio tecnológico, lo que se llama Industria 4.0, que lo definió nuestros alemanes. Hay una gran disrupción tecnológica en el consumo y la producción que atraviesa todos los sectores productivos y en particular a la industria. Y Argentina hoy tiene el doble, más allá de la devaluación, tiene el doble o un poquito menos hoy que el de salarios en dólares que Brasil y el triple que México. No somos un país que podemos competir por salarios bajos, digo. Tenemos que competir por productividad, por tecnología, por educación. Y eso implica que hacia adentro de una organización de la fábrica los temas de productividad aparezcan. Entonces, cuando uno habla de modernizar las relaciones laborales o cuando uno habla de los convenios de trabajo, no está hablando de que no haya indemnizaciones, que haya flexibilidad laboral. Está hablando, por ejemplo, de poder pagar plus a los operarios que se formen, a replicar el método japonés en el cual hay un líder de un equipo que si funciona o no funciona. Si está hablando de ese tipo de cosas en el cual le busca un tipo de trabajo en el aprendizaje y en la tecnología. En ese sentido hay muchísimo para hacer, digo, pero cuando uno habla de estos temas piensa que quiero ver a principios de 90 y que es pura flexibilidad. No, lo que está pensando es cómo
que la productividad es que haya una sociedad entre el trabajador y el empresario en ese sentido, en el cual la productividad y producir mejor sea un eje estratégico tanto del empresario, el dueño de la empresa, como el trabajador y el sindicato. Sí, yo creo que ahí, coincidiendo con todo lo que dice Diego, hay un tema que hay que en algún momento discutir y que es cambiar un poco la forma de remuneración de los trabajadores, que una parte sea salario y que otra parte sea participación en los beneficios, hacerlos socios de los dueños de las empresas, digamos, ¿cierto? Y que entonces cuando les va bien ganen más y cuando les va mal ganen un poco menos. Eso no es una medida ni comunista ni socialista, eso funciona en muchos países capitalistas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en Alemania el primero, digamos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y funciona en algunos de los países escandinavos, no generalizadamente, pero funciona en muchas empresas en Israel, etcétera, digamos, ¿no es cierto? Segundo lugar, hay que distinguir lo que es competitividad-precio de lo que es productividad, ¿no es cierto? Lo fundamental es lo que dijo Diego, vos tenés que ganar competitividad mejorando la capacidad productiva, produciendo más de mejor calidad y cosas nuevas con los mismos recursos, digamos, ¿no es cierto? ¿Es posible? ¿Eso bueno, claro que es posible. Eso no solo es posible, sino es lo que es el principal factor de crecimiento económico es eso, es el crecimiento de la productividad, no es la inversión. La inversión es un factor importante, pero no tanto, también, pero no tanto por el aumento de la capacidad instalada, sino por el cambio tecnológico que las nuevas inversiones traen aparejadas, porque las nuevas inversiones implican técnicas productivas diferentes que generan mayor productividad. La otra cosa es la competitividad, precio, digamos, ¿no es cierto? Ahí está el problema más de corto plazo de que nuestros salarios en dólares son caros, digamos. Y yo creo que esa la forma de encararlo en lo inmediato, digamos, a corto plazo, no es una reforma laboral across the board, digamos, sino discusiones sectoriales, digamos, qué se puede hacer en cada sector, digamos, ¿no es cierto? Yo no soy un especialista, y tampoco sé cuán bien se hizo, pero la negociación estilo vaca muerta es eso te iba a decir, el gobierno hizo un de modelo interesante, digamos, para... Ahora, si vos vas con la misma política laboral en sectores que son totalmente heterogéneos, no vas a lograr avanzar. Entonces yo digo, política de competitividad-precio sectorial, caso por caso, y fundamentalmente impulsar la productividad, que requiere muchas cosas al mismo tiempo. Diego, ¿hay algún número sobre la capacidad ociosa actual de las empresas? Bueno, ahí salió un dato, el nuevo indicador Viste que, industrial. perdón, que el representante de la industria se metió abajo de la mesa cuando hablé de participación en la ganancia del representa a los dueños lo sacó un pañuelo. O sea, y le alentó. están mojando la oreja a Diego. Y vos me habías pedido que y ahora yo tiene haga la eso. palabra. Ahora tiene la Vos palabra. me habías pedido. Así que agarrémonos, pongámonos los No, cinturones. hablando, me parece que es un tema que en un momento se había discutido, obviamente a veces uno cómo sociabilizarse las ganancias y también las pérdidas. Es muy difícil hacerlo cuando siempre discutir, pero siempre discutir esto en un contexto. Obvio. Y entramos ahora a la pregunta tuya que tiene que ver con la capacidad ociosa. Hoy tenemos 40% de capacidad ociosa y cualquier discusión salarial y demás, cuando reina la escasez, es complicado. También es complicado cuando reina el crecimiento, porque los sindicatos son más fuertes. Entonces digo, siempre es complicado, pero claramente estos temas hay que discutirlos en un contexto de estrategia de crecimiento, que es un poco lo que decía Guillermo al principio. Sin estrategia, sin un poco de crecimiento, estamos siempre repartiendo una torta un poco más chica, ¿no? Entonces te decía, capacidad ociosa alta. Hoy la industria, los números de diciembre, de una caída muy importante, los dijo, salieron en los datos oficiales, y creo que lo más importante, te diría, es cómo hacemos para el segundo semestre, efectivamente, este año haya un poco de crecimiento. Guillermo, Y- yo perdón, Sí. quería cerrar. No, y segundo, y en línea con lo que decíamos antes, los países europeos invierten 20% del PBI, no 30% del PBI como China.
pero tienen entre 2 y 3% de inversión en investigación y desarrollo. ¿Cuánto? Entre 2 y 3%, para no decir 4 algunos, en inversión en investigación. Argentina está en el 0,5%. Entonces, si uno no invierte y apuesta a los sectores que realmente invierten, perdón la redundancia, en tecnología, no hay futuro. La verdad que no hay futuro. Entonces ahí creo que eso debería ser uno. ¿Falta comprensión de eso en este gobierno? Yo quiero decir algo, porque yo creo que el gobierno perdió una oportunidad muy importante cuando, yo no sé si ni siquiera si la perdió ni si le ocurrió, digamos, pero cuando se negociaron las metas fiscales, yo, bueno, no lo planteé por escrito porque no tuve la oportunidad, pero sí se lo hice llegar a mucha gente, incluso en el gobierno, que la meta de déficit tenía que ser una meta que tomara en cuenta el gasto corriente, no el gasto en infraestructura, el gasto en inversión pública. O sea, que tenía que haber cero, y que tenía que haber un margen para no interrumpir totalmente el gasto en infraestructura y el gasto en ciertas actividades que están muy ligadas a investigación y desarrollo. Eso no es mucha plata. Se podía haber reducido alguna parte, pero vos tenés, por ejemplo, ARSAT. ARSAT le van a sacar guita. ARSAT para el presupuesto general es muy poquita plata. Y eso, el valor presente de la rentabilidad futura de una empresa como esa es enorme. Y no es solo sectorial, es nuestra bandera para las exportaciones de alta tecnología. Hay 8 países que hacen satélite. Argentina es uno de esos. Vos, si dejás caer eso, sos un... es tremendo, digamos, ¿no es cierto? Y eso que es falta de criterio pura y simple, y porque está no se entiende. Después el CONICET son 2,50 pesos, ajustar en el CONICET es un delirio, digamos. Hay que hacer cambios en el CONICET, por supuesto, pero convocar a los científicos, discutir esos cambios, pero si vos le sacás la guita, por más que, y sin discutir, vas para atrás, digamos, ¿no es cierto? Y una institución, hablando del CONICET, que las pocas que tiene meritocracia, hay que discutirlo, pero hay que, para entrar a la carrera de CONICET, después puedes discutir si son papers y demás, y que tiene un criterio federal, entonces, justamente son las instituciones que uno tiene que poner en valor y mantener incluso en contextos de ajuste fiscal. Si no, los científicos se nos van. Porque si rompes esos temas con el ajuste fiscal, vas para atrás en las posibilidades futuras de crecimiento. No es que te cae el crecimiento hoy, el crecimiento potencial te cae. Les leo rápidamente, encuesta actual de hace una semana, de Alessio Berenstein, es una consultora seria. Los 10 temas que más preocupan a los argentinos. ¿Cuántos dirían ustedes que son económicos de los 10? 3. No, son 7. Wow. Mirá vos. Es interesante. Inflación primer lugar por afano, 91%. Incertidumbre en la situación económica del país, 72%. Aumento de la luz, el gas y otros aumentos, 70%. Aumento de los impuestos, presión impositiva, 67%. Recién ahí viene la inseguridad y bastante más bajo no ver propuestas realizables para lograr el crecimiento económico, pero ese está sexto. Y la corrupción está octava y novena, con 40%, ¿no? Yo ahí digo, ustedes son economistas, no los quiero poner contra la pared. Les damos el Ministerio de Economía en este momento. Plan para parar la inflación. Preocupación del 91%. 3 primeras medidas. Así, rápido. Ping pong. El honor a... Por orden alfabético, Gracias por el regalo. Yo con tu familia. A ver, primero entender que hay no sé, primero entender que el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción y la política de desarrollo van de la mano, y creo que hay que entender que bajar la inflación, recuperar el crecimiento y generar empleo es algo difícil pero posible, y que mantenerlo a largo plazo nos va a costar. Yo creo que hay que fijar objetivos y reducir gradualmente la inflación. Entender que hay que manejar con mucha calidad el sobrante de dólares que vamos a tener en el superávit comercial, tener bastante criterio en el manejo financiero
y aplicar algunas políticas sectoriales para fomentar algunos sectores que nos pueden desplegar la capacidad exportadora. Por ejemplo, el sector de alimentos y bebidas. Uno le llama la atención, pero cuando uno habla de agenda de desarrollo, dicen, no, obviamente la agenda de los textiles, la confección, son importantes en la generación de empleo. En un contexto de recesión eso genera mucho desempleo en el conurbano y son muy claves. Pero digo, para otros sectores que nos podrían dar tecnología y exportaciones, no hay políticas, como el sector de alimentos elaborados. Entonces, yo creo que hay que tener la ingeniería para... Lo urgente es la macro, lo importante es la producción. Entonces, dejar espacio para discutir esas dos cosas. Obviamente no te contesté 6 cosas, todo medio entrecruzado, pero la realidad que no son 3 medidas lo que resuelven esta situación. Es un plan de mediano plazo, entendiendo que hay que dar previsibilidad macro, que hay que ir bajando lentamente la inflación, que la tasa de interés le tiene que ganar a la inflación y a la devaluación, porque si no el argentino no va a ahorrar en pesos, que aunque hagas eso, vas a tener algo de fuga de capitales, porque necesitas varios años para recuperar una confianza de 15 años de muchos cambios cambiarios, y bueno, y apostar a tener 4 años de un crecimiento, aunque no sea muy alto, sea sostenido y que lentamente se vean mejoras en el mercado de trabajo. Sí, yo creo que primero tenés que explicarle a la gente y darle un horizonte de futuro de que no vamos a resolver ni la inflación ni ningún otro problema estructural profundo de la Argentina en 6 meses. No lo vamos a hacer. Cristina lo prometió, Macri lo prometió, y eso rebota en contra, digamos, finalmente de los gobiernos. No vas a bajar la inflación en 6 meses y es contraproducente que la trates de bajar en 6 meses. Entonces, decir, la vamos a bajar despacio y ¿cómo la vamos a bajar? La vamos a bajar en primer lugar, yo pienso, ¿no? Sin atrasar el tipo de cambio y sin atrasar las tarifas. ¿Cómo? Es muy difícil porque te queda un conjunto de precios más reducidos. Yo digo acá, no sé qué va a pensar Diego, si vos querés que la inflación se reduzca sin exprimir más los salarios, ¿eso qué significa? Que los markups, los márgenes de rentabilidad de los sectores productivos que no exportan o no importan porque esos los precios están más o menos en línea con los precios internacionales, los márgenes de esos sectores tienen que caer un poco, digamos, Y yo no te diría que de todo. No, acá, los márgenes de la industria vienen cayendo y se castigados. Así que eso no. Yo te voy a decir que resiste. No, pero es que hay márgenes muy sensibles. Los márgenes de la industria farmacéutica son altísimos. Sí. Bueno. Sí. Eso puede caer. ¿Los márgenes de la intermediación? No, y bueno, por eso los márgenes del supermercadismo son muy altos, digamos. Hay que negociar con eso y hay que negociar con duro, digamos, poniendo sobre la mesa la ley de defensa de la competencia y la ley de defensa del consumidor. Yo no quiero hacer bandera, digamos, ¿no? Pero hay que tener una posición fuerte contra frente contra el monopolio y el abuso. Bueno, sí. Hay eso es muy difícil, pero ahora se termina esto con Tierra del Fuego. Eso hay que renegociar ya, eso hay que eliminar ese régimen. Ese régimen encarece un montón de bienes de consumo durable. Claro, bueno, entonces eso ahora vence eso. Yo creo que se habría que haberlo hecho antes, digamos, ¿no? Pero hay que hacerlo. Eso también va a tener efecto sobre los precios si lo haces razonablemente. Y si vos convocás a mesas sectoriales, no de grandes acuerdos así superestructurales, pero sentás con sindicatos, con empresarios y con el Estado, ya ganaste un round en el que los sindicatos empezaron a aceptar la negociación en base a inflación futura, digamos, ¿no es cierto? Eso era impensable hace unos pocos años. Entonces, claro, planteate inflaciones, pronóstico de inflación realista, ¿no? La cosa ridícula que se proyectaron en los años anteriores. Bueno, y con ese combo yo creo que hay una política fiscal y una política monetaria consistente, podés tener una desaceleración gradual de la inflación, manteniendo el tipo de cambio real que hace falta y
subsidiando de alguna forma directa a los sectores más desfavorecidos, terminando de actualizar las tarifas de los servicios públicos que hace falta poner en línea con la situación. Sí, yo lo que veo es que dado ahora no hay una bala se de plata. Se nos viene encima este año electoral, Sí, este año no muy, va a muy pasar nada de politizado, donde las decisiones en alguna forma, de alguna manera, me parece que van a estar influidas por lo político, en una Siempre economía que están está pidiendo socorro, en una industria que está languideciendo, diría yo, en algunos sectores, lamentablemente, que es el motor del movimiento de una economía en lo que se refiere sobre todo al a empleo, mano de obra, empleo, claro. exacto, ese tipo de cuestiones. No sé, eso hay que discutirlo también. Salvo el sector del agro, el tema del empleo, a la industria extractiva, quizás la parte del petróleo que anda más o menos funciona, pero el resto de la industria minera, que es prácticamente inexistente, me parece a mí, hasta donde se me ocurre. Es decir, no veo salidas, no veo situaciones, no veo creatividad. La economía está bien, es una ciencia que quizás no haya mucho para inventar, pero se me ocurre que llegó el momento de poner las barbas en remojo. Yo de Alfredo, a ver, esto podemos discutir un montón, yo que la industria y el valor agregado es clave en la Argentina, pero hay que entender que hay 30 países en el mundo que tienen más de 40 millones de personas y que pagan salarios más o menos razonables, 15, 16. Argentina está en el puesto número 11. Entonces, la agenda de desarrollo... Número 11. 11 de los países grandes, que no te puedes comparar con Uruguay. No es que estemos bien, pero lo que digo es, hay pocos países de más de 40 millones de personas que tienen un PIB per cápita intermedio. India sigue siendo mucho más pobre que nosotros, un país gigante. Entonces digo, somos un país que vamos a tener 50 millones de personas, que necesitamos muchos sectores, que tenemos en estos últimos 30, 40 años volatilidad macroeconómica compleja, pero más allá de todo tenemos muchas actividades productivas, tenemos una base tecnológica, hacemos satélites, tenemos biotecnología, tenemos sectores de un campo con alta productividad, ahora vaca muerta, energía nuclear, tenemos un montón de cuestiones. Entonces, la pregunta es cómo logramos algo de previsibilidad y cómo tenemos una política industrial. Tampoco, porque los últimos 6, 7 años han sido muy, y sobre todo el último año ha sido muy difíciles, porque tampoco no es que estoy diciendo que está todo bien, ni mucho menos, pero tirarnos tan atrás, porque tenemos una plataforma para pensar estos temas, y tenemos una ventana de oportunidad que entre los grandes están discutiendo, China, Estados Unidos, entonces nos miran, pero nos miran de reojo, porque los grandes temas están por otro lado. Entonces, tenés cierta autonomía relativa, porque hoy... La verdad que las discusiones pasan por otro lado. Entonces, con cierto pragmatismo puedes encontrar tu pequeño error. Un minuto cada uno, nicho. Porque nos quedan 2. Un minuto cada uno. ¿Cómo piensan que cierra 2019 lo macroeconómico? Como pienso, como quiero. A ver, yo espero que la segunda parte del año sea mejor que la primera y que haya un año de elecciones, que siempre hay mucho debate, se puede discutir lo importante y no solamente lo urgente. Lo urgente es la tasa de interés, la recuperación del mercado de trabajo, la actividad. Lo importante es la sostenibilidad de una recuperación y eso es política productiva y política tecnológica. Hay que dedicarle algo de tiempo a discutir la política productiva y tecnológica de los próximos 8 años para no vivir los 8 años que transitamos recientemente. Sí, yo creo que vamos a terminar cerca del 30% de inflación y alrededor de 2 y 2,5 de caída del producto, esperanzadora, con el deseo de que empiece a pegar la vuelta en el segundo semestre. No creo que eso tenga un efecto, la mejora económica, si es que se produce, tenga un efecto electoral significativo, porque como yo les dije, el consumo va a crecer muy por atrás de la actividad económica. Yo veo una bifurcación problemática, dos escenarios muy alejados entre sí. Que el gobierno ceda a la tentación de atrasar el tipo de cambio para generar un veranito, que puede ser un riesgo enorme cuando se acerquen las pasos de alguna nueva corrida. Y sino que se mantenga en el sendero de tipo de cambio no atrasado, con lo cual y cumplimiento a rajatabla del programa del fondo, con lo cual la recuperación económica va a ser más lenta y
bueno, la justa electoral se va a resolver por otros canales. Bueno, la verdad que les agradecemos mucho a los dos, fue muy rico esto. Tenemos un invitado especial, lo anticipamos desde ahora para el martes que viene, en otra línea distinta, va a estar con nosotros, Alfredo. Sí, prometió su presencia física en el programa el periodista multipremiado, podemos llamarlo de esa manera, y más famoso de la Argentina, en este momento, en estos últimos, digamos, Diego se Cabot. llama Diego Cabot. Diego Cabot es el periodista que hizo la investigación de la causa de los cuadernos, y prometió estar con nosotros, así que le decimos a los oyentes, a esa masa enorme de gente que está del otro lado del micrófono, señores, estén atentos el martes próximo, martes 12, a las 19 horas, que esto va a estar para alquilar balcones, porque le vamos a hacer preguntas que nadie le hizo a Diego sobre la investigación de los cuadernos. Bueno, pasamos de un Diego a otro Diego. Respuestas también diferentes. Y más, creo que va a dar lugar a una ampliación de la denuncia del programa próximo. Aprovechando la ausencia de nuestro productor, de Federico Politi, que no se pudo desesperar, hemos pasado 40 segundos y el operador Gerardo Subirana, con su habitual tolerancia y buen ánimo, nos ha acompañado. Pero valió la pena. Hasta el martes próximo. El martes próximo. Un abrazo a todos. Gracias por la invitación.